Saludos cordiales amigos todos, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Les habla Julio César Camacho, no sin antes recordarles nuestra dirección para que vayan a YouTube y se puedan suscribir. Arroba Julio César Camacho 2025. Repito, arroba Julio César Camacho 2025. Muchísimas gracias a quienes ya se han suscrito y de antemano les decimos que vamos a tratar de mantener el programa varios días a la semana, es decir, de lunes a viernes en la medida de lo posible y con mucho gusto, obviamente, llevando a ustedes las informaciones más importantes de lo que ocurre en varias partes del mundo. Vamos a iniciar con la que obviamente es la información más importante en este día lunes, justamente cuando se producía ya el intercambio de prisioneros y de rehenes en el Medio Oriente. El New York Times lo titulaba de esta forma: los rehenes israelíes fueron intercambiados por prisioneros palestinos. Y hay varias gráficas aquí, varias fotos donde se muestran algunas de las escenas que ocurrían durante el día de hoy en el Medio Oriente. El Washington Post también reseñó esta información como la más importante del día, sobresaliendo la noticia de la presencia de Donald Trump en el evento que se produjo en Israel, y dice se ha producido pues una nueva etapa en el Medio Oriente, y dice Benjamín Netanyahu que agradecía pues la presencia del presidente de los Estados Unidos en este lugar en Israel y en un momento tan histórico. Estas otras dos fotos muestran primero uno de los rehenes que fue liberado, y en la otra aparecen otros rehenes celebrando el retorno de sus familiares que eran rehenes, y también los palestinos celebraban la liberación de sus prisioneros. El Times de Londres tiene una información y una foto donde muestra básicamente la escena de lo que es el entusiasmo y la algarabía por la liberación de los rehenes. Y aparece un titular del presidente Trump diciendo que ya está pues superado esta pesadilla larga y dolorosa. El País de España dice: Trump ante el Parlamento israelí tras la liberación de los rehenes es el comienzo de la era dorada de Oriente Próximo. Es lo que dice el presidente de los Estados Unidos y que reseña el diario El País de España. El nuevo Herald de Miami tiene dos informaciones. Una de ellas es que ya, como quien dice, como que se está viendo el final del verano, por decirlo de alguna manera. Y dice: primer frente frío deja un amanecer más fresco en el sur de la Florida. Comenzó, por cierto, el fin de semana, y al principio de semana se estaba planteando pues un clima más fresco, un clima más agradable. Y la otra dice que Venezuela se convirtió en el país con más presos políticos extranjeros del mundo tras la liberación de rehenes de Hamas. Y pasando precisamente, hablando de Venezuela, al diario El Nacional dice: ¿quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida? Ahí están las fotos de todos ellos. Y bueno, ya están en otra vida, en otro plano, gracias a Dios. Ya están liberados y están con sus familiares y amigos. Y la última información que reseñamos acá tiene que ver con Nicolás Maduro. Dice el país: Maduro apuesta al desgaste de Trump y descarta una transición. Eso es lo que está reseñando pues la prensa de Europa en el día de hoy. No se retiren, volveremos en breve con más de nuestro programa del día de hoy. Bueno, estimados todos, como siempre es un placer tener gente grata en esta pantalla, y además de eso hablar con viejos amigos con los que hemos tenido una magnífica relación, sobre todo cuando se trata de educadores que han dejado una huella importante en las clases de Venezuela y particularmente en la Universidad Central de Venezuela. El profesor Carlos Romero. Qué gusto, Carlos, verte. Un gran abrazo, ¿cómo estás? Julio César, un gran placer. A tus completas órdenes. Gracias, Mil. Bueno, tú sabes que el momento es para seguir hablando de lo que ocurrió la semana pasada y que fue divulgado ampliamente, yo diría que en todo el mundo, el Premio Nobel de María Corina Machado.
Y la pregunta que nos estamos haciendo en este momento, ¿qué incidencia puede tener esto para la causa que en Venezuela todo el mundo busca, ¿no? Que haya un nuevo gobierno, que haya una libertad de la democracia, libertad de expresión, todo esto. Se ha divulgado mucho, pero ¿hasta qué punto puede pesar en la causa venezolana, es decir, buscar un nuevo rumbo político para el país? Bueno, yo creo que hay dos elementos importantes en relación al tema que estamos tratando. En primer lugar, que frena de cierta manera la alocada y a veces irresponsable vía que algunos habían invocado en relación al tema de una supuesta invasión de los Estados Unidos en Venezuela. Es decir, regresa de nuevo a la política. La acción que se tomó a favor del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado regresa de cierta manera o coloca de nuevo el tema del debate sobre cuál es la mejor opción para la vía política en Venezuela. Y yo creo que eso es el primer elemento. Lo segundo, naturalmente, el reconocimiento de una venezolana que se ha destacado por su lucha en favor de la democracia en Venezuela y en América Latina. Por lo tanto, creo que sí tiene un impacto importante la decisión que se tomó el viernes por parte de la Fundación Nobel de darle el premio por la paz, de la paz a María Corina Machado. En Venezuela las cosas definitivamente han estado difíciles durante casi un cuarto de siglo, aunque antes había problemas, sin duda alguna, y esos problemas fueron los que llevaron a lo que tenemos hoy día, ¿no? ¿Por qué ha sido tan difícil que en Venezuela se haya logrado formar un nuevo país, juntar a un nuevo país y que las voluntades de todos buscaran el camino viendo que las cosas cada día han estado peor? ¿Por qué ha sido tan difícil, Carlos? Ha sido difícil por dos razones. Primero, porque quienes están en el poder desde 1999 han mareado a la sociedad venezolana, han prometido cosas y no las han cumplido, han ejercido el poder para evitar una relación igual por parte de opositora en relación al tema del gobierno. Y en tercer lugar, porque han de cierta manera domesticado, tonificado, drogado a una mayoría de venezolanos que han tomado algunas decisiones, como por ejemplo irse del país o dedicarse a sus temas personales, pero y que han perdido la fe y la confianza en la posibilidad de un cambio político en Venezuela. Pero eso desde el año pasado hasta ahora más bien está dando una situación positiva en el sentido que se demostró en la vía electoral que había ganado la oposición en primer lugar y en segundo lugar porque se consiguió finalmente el respaldo de la comunidad internacional en su gran mayoría. Y esos dos elementos entonces, el rescate de la población venezolana que vuelve a tener confianza sobre la posibilidad de un cambio en Venezuela y el apoyo internacional que se expresa, entre otras cosas, en este otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El problema que muchos ven es que el actual gobierno no quiere cambiar y lógicamente no cede. Entonces la oposición dice, bueno, el año pasado buscamos la vía que todo el mundo presionaba para que se produjera, aunque ya antes había intentos también mediante elecciones de cambiar el país. El año pasado quedó evidente, en evidencia que el pueblo votó mayoritariamente a favor de una vía y esa vía no fue acatada. Entonces, aunque internacionalmente hubo un reconocimiento a la oposición por lo que había ocurrido, Por la victoria. por la victoria definitiva de la oposición, no han cambiado las cosas, todo lo contrario, el país cada día económicamente está más mal. Jamás se había visto que un país que no está en guerra haya visto a millones, millones de ciudadanos huir del país, escapar del país. Entonces ahí es donde está, como quien dice, la duda de que se realmente van a cambiar las cosas en una fecha cercana en Venezuela. Yo soy optimista, más bien, en el sentido de que tengo la impresión que nunca antes, en el transcurso de estos 25 años, donde ha ejercido el gobierno una parte diferente del país minoritaria, que haya la posibilidad de un cambio político. Ahora, yo insisto mucho que ese cambio político debe ser, en principio, un cambio político pacífico, en paz, no sanguíneo, no
que no deje huellas para el futuro del país. Estamos en una situación muy difícil, pero todavía creo sinceramente que hay posibilidades de negociación y de sentarnos en la mesa para ver cómo es la manera menos costosa de salir de esta situación tan difícil que hemos tenido en los últimos años en el país. ¿Cómo sería esta vía? Bueno, yo pienso en primer lugar que tendría que ser una vía democrática, una vía pacífica, una vía negociadora, una vía de sentarse a dialogar temas que de cierta manera pueden ser considerados naif, ¿verdad? Eh, Optimistas o más allá del optimismo por parte de los venezolanos, pero que creo que sinceramente hay todavía condiciones para ello. Se acaba de producir un acuerdo en otra zona del mundo. Obviamente las condiciones fueron distintas, pero muchos pensaban que no se iba a llegar a un acuerdo entre Hamas y el gobierno de Israel. Este día lunes justamente se estaba celebrando que al fin se paró la guerra. Por lo menos por ahora eso es lo que está planteado. Las hostilidades. Sí, las hostilidades han cesado, pero sabemos que esta lucha viene desde hace muchos años y muy pocos se atreven a decir que ya hasta aquí llegó todo. Pero se ha llegado a un acuerdo al menos, se ha llegado a un acuerdo. Y en este momento en Venezuela no hay hostilidades porque no está en guerra el país. Pero lo que sí está claro es que hay un gobierno muy poderoso, con muchos recursos y que pareciera que no está dispuesto a negociar lo que tiene, a menos que se les garantice algo, digo yo, ¿no? Y por otro lado está un pueblo que está hambriento, no tiene recursos, se van del país porque no tienen ni siquiera medicinas para curarse. Entonces ahí es donde uno dice, el juego está trancado. ¿Cómo destrancar este juego? Y perdona que insiste en esta pregunta. Bueno, en primer lugar, teniendo una oposición que sea de calibre, que sea importante, que tenga peso. Y con María Corina Machado, indudablemente, se ha reforzado la opción electoral, política y social en el contexto de tener una imagen, de tener una líder que pueda representar a Venezuela en el contexto de una negociación. Es decir, tenemos una oposición fuerte, una oposición comprometida. Y en segundo lugar, que es lo más importante para mí, el retorno de la esperanza para el pueblo venezolano. El pueblo venezolano estaba, digamos así, pisado por la situación histórica y la situación difícil. Y en este momento lo de María Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz, de cierta manera reinventa, reconoce, impulsa la posibilidad de una situación en la cual sea necesario buscar por la vía pacífica la solución a los problemas nacionales. Se ha hablado últimamente y pareciera que a veces se ve el camino, a veces como que se pierde con Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, en este momento ha permitido la explotación petrolera que estaba detenida. Aparentemente, Estados Unidos otorgó el permiso para que Trinidad y Venezuela hagan una exploración gasífera. En fin, por esa vía pudiera seguirse buscando la salida a lo que está pasando en Venezuela. Sí, me molesto mucho cuando venezolanos dicen que eso no debe ser, que cómo es posible que los Estados Unidos sean ambiguos, que por una parte diga tal cosa y por la otra diga cual cosa. Pero creo que eso forma parte de la dinámica internacional y mientras haya la posibilidad de un puente, mientras haya la posibilidad de un contacto, mientras haya la posibilidad de un compromiso entre los Estados Unidos y Venezuela, alabado sea, porque eso va a ayudar a frenar la posibilidad del desespero que pueda llevar a una situación de carácter militar que no conviene a nadie, ni a los Estados Unidos ni a Venezuela. Te hago una última pregunta y obviamente esto enfoca lo que es el premio Nobel de María Corina Machado. ¿Qué ha representado ella para el país? ¿Cómo has visto tú el trabajo de su grupo durante estos años? Y si hay otros grupos en Venezuela que pudieran sumarse a ella para seguir en ese trabajo que no es nada fácil, sinceramente es un trabajo bastante duro. En Venezuela hay diferentes tipos de oposición, pero la gran mayoría de la oposición está comprometida con una salida democrática y está comprometida con una salida pacífica.
Y creo que ella va a contar no solamente con su organización y sus simpatizantes, sino también con una amplia mayoría, tal como se demostró el pasado mes de julio de 2024, en el cual hubo claramente un ejercicio electoral a favor del candidato ganador, Edmundo González. Profesor Carlos Romero, ha sido como siempre muy amable, un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Hasta la vista. Era el profesor Carlos Romero, profesor universitario, analista internacional, en el programa del día de hoy. Volveremos en breve. En Europa y particularmente en España se produjo algo interesante durante estos últimos días a raíz del premio para María Corina Machado. Y hay un grupo andaluz que hizo una canción y un baile que reflejan lo que ha sido la obra de María Corina Machado. Me permito presentárselo y espero que lo disfruten. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Si la buscan con cadena, les contesta con la vida, porque sabe que la patria se defiende sin medida. Águila no caza mosca, te dijo aquel tirano, pensó que eras insecto, te despreció temprano, mas tú volaste alto, firme con voz de acero, y en cada paso dejaste el eco del sendero. Cuando te impidieron, te vetaron el camino, mandaste tu voz al viento, tomaste tu destino. Te llamaron la Sayona, quisieron amedrentar, pero tú seguiste erguida sin callar ni olvidar. El tirano en su trono siembra hambre y oscuridad, manda ancianos a la guerra disfrazados de lealtad. Mientras ella clandestina camina sin retroceso, con las manos levantadas y la patria en cada rezo. Premio Nobel para el alma, premio Nobel de la paz. Desde sombras clandestinas su mensaje suena más. Y el que reina en el palacio solo encierra y solo da cárceles en vez de gloria, llanto en vez de libertad. Le dicen la fascista que la patria va a robar, pero el mundo la corona como Nobel de la Paz. Y el tirano encierra a niños privados de libertad, pues su reino se construye de cadenas y maldad. De Caracas hasta Oslo su verdad es evidente, no con balas ni fusiles, con su pueblo va de frente. Mientras el narco en su trono tiene precio por traidor, ella gana con el mundo un símbolo de honor. Hoy el mundo la celebra, Venezuela ya lo dice, y aunque viva en el peligro, su coraje la bendice. De su madre heredó temple, de su patria convicción, de los pueblos perseguidos la esperanza en la canción. Que con esta me despido, sin cadenas y sin miedo, soy el prodigio del corrido, con respeto y con anhelo, y en mi canto va la historia, con verdad y dignidad. María Corina.